tengan todos ustedes muy buenas noches. Una vez más nos llega otro miércoles en el cual vamos a tener una, una sesión muy especial. Tenemos un invitado muy especial esta noche. Se trata de una persona que ya ustedes van a conocer en muy breves momentos. Sin duda, algunos ya lo conocen o debido a su trayectoria que ha tenido a través de algo tan especial como son las tradiciones y las leyendas de Guatemala. Y todo esto viene a colación porque antes de hablar de este tema, nosotros nos estábamos recordando, por lo menos en lo personal, me recordaba de eh, cuando hace muchísimos años surgía un personaje en la radiodifusión guatemalteca, el cual, como una cuestión muy especial, se inclinó por preservar y mantener las leyendas y tradiciones de Guatemala. Y pues nosotros, cuando todavía éramos patojos, lo escuchábamos en la radio, en una radio muy conocida en aquel tiempo, era Radio La Voz de las Américas. Ya algunos estarán sabiendo de quién estamos hablando, ¿verdad? Y una frase que creo que está en el corazón y en la mente de todos. Como me lo contaron, lo cuento porque todo cabe en lo posible. Y así pues, hoy vamos a recordar algo de esos tiempos presentando a Miguel Gaitán, una persona que vivió esa trayectoria, que la conoció y que la ha seguido manteniendo a través de contar esas historias que su papá, don Héctor Gaitán, nos contaba antaño y que se fue desarrollando poco a poco, primero en la radio, después en una pequeña revista o periódico y inclusive plasmado hasta en algunos libros, ¿verdad? Así es pues que le damos la bienvenida a don Miguel Gaitán, que es nuestro invitado de lujo esta noche y con quien vamos a compartir algo de las leyendas y tradiciones de Guatemala. Violeta, buenas noches. ¿Qué tal, Marco? Buenas noches, don Miguel. Muy buenas noches y muchas gracias por haber aceptado la invitación para participar en nuestro proyecto de charlas multidisciplinarias. Y como lo decía Marco, ¿cómo no recordar la revista que costaba 5 centavos, que todavía mi mamá tiene bastantes en la calle donde tú vives? Y yo crecí con las historias y leyendas de Guatemala. Así que, don Miguel, cuéntenos un poquito sobre la historia de la revista. Yo creo que hay nuevas ediciones y hay algo nuevo que va a venir en el próximo año. Buenas noches a todos los amigos del grupo. Y sí, la revista nació gracias al programa La Calle Donde Tú Vives, que nació en 1966, gracias a un programa radial que fue gracias a don José Flamenco y Cotero, que fue el que le dijo a varios locutores en ese tiempo que hicieran un mini programa para hacer una revista musical. Y mi papá había pensado en varios programas y varias formas de hacer ese pequeño programa. Él le dio la idea de hacer el programa La Calle Donde Tú Vives. Él había estado en México y había oído el programa Nuestras Calles, que era un programa muy serio de las calles de México. Ellos contaban su historia de cada calle, de cada, de cada casa, su forma y todo. Pero mi papá lo vino a hacer aquí contando anécdotas, historias, personajes y las leyendas, que es lo que más le gustaba a la gente. Entonces, él hace ese programa, en ese mini programa, que es de 10 minutos, y le gusta a la gente, y le pega, y le dice el director que lo quiere para el programa estelar de las 8 de la noche. Eso es a los 3, 4 meses de haber hecho ese radioprograma. Y mi papá recibe un montón de cartas, un montón de sugerencias de que las leyendas de diferentes lados. Y así es como surge el programa La que no tuvies como tal en La Voz de las Américas, como estabas diciendo.
Y pasan 3 años y el programa pegó en Quetzaltenango, en varios lugares, porque la frecuencia de La Voz de las Américas era muy grande. Terminó el programa y mi papá ya no quería seguir. Y pasaron como 3 meses, 4, y llega a la Radio Ciros con César Romero. Y César Romero le dice a mi papá que siga el programa. Mi papá ya no lo quería seguir, ya había terminado ese ciclo, ya no lo quería. Y le dijo a César que siguiera porque la gente lo estaba pidiendo, estaba muy... Y así es como vuelve a surgir el programa y vuelve a tener un gran éxito en Radio Ciros, en un horario estelar, casi todos los días. Y así es como mi papá se vuelve famoso por medio de las leyendas, por medio de las historias, personajes. Y la gente le manda fotos, le manda historias, y él empieza a recabar toda esta tradición oral y lo empieza a hacer en sus programas. Entrevista a personajes muy importantes. En esa época él estaba joven, cuando él hace el programa La Gente Tuyo tenía 29 años, pero tiene muchos amigos más grandes que él que le ayudan. Por ejemplo, el papá de don Rubén Ramírez Corso, don Rubén Ramírez también. Estaba el papá de Lucy Bonilla, el suegro de Lucy Bonilla, Armando Moreno. Don Armando Moreno, sí, Armando Moreno. Estaban varios personajes que le ayudaron a mi papá para que él eh, colocara cosas en su programa que le ayudaran y le mandaban cartas y todo. Inclusive el presidente Miguel Idígoras Fuentes le mandó una carta y mi papá la publicó en el segundo tomo de La calle donde tú vives, donde don Miguel Idígoras le cuenta un montón de cosas y un montón de cosas, anécdotas del barrio de la Recolección, donde él fue uno de los primeros cadetes que estuvo aquí cuando estuvo la Escuela Politécnica aquí en el barrio de la Recolección. En 1908 lo quitaron a raíz del atentado que tuvo. Entonces, todo eso a mi papá le nutrió y le ayudó para que el programa tuviera un éxito rotundo, porque él era joven en ese tiempo, era una persona, no tenía ni 30 años, y él hablaba, le mandaba cartas, gente más grande que él, y entonces ahí fue donde él le agarró más cariño a la tradición oral de Guatemala. Hablando de tradiciones orales, le vamos a pedir ahí a nuestra audiencia que nos está sintonizando a través de Facebook, si tienen alguna leyenda, historia de fantasmas y aparecidos que nos las puedan escribir y con gusto se la vamos a compartir. Y para entrar un poco de lleno ya en el tema, Marco, tú que vives por la zona 3, ¿hay alguna historia de fantasmas aparecidos en tu sector? Y vamos a Bueno, comentar ahí con don Miguel que nos cuente alguna historia. bueno, pues la zona 3 es un barrio donde yo vivo, el barrio El Gallito. Es un barrio que siempre ha estado lleno de leyendas y tradiciones, ¿verdad? Principalmente porque tenemos aquí el cementerio general, que es creo que el punto focal de muchas de estas historias, ¿verdad? Y aquí es donde se desarrollan leyendas, historias que han trascendido mucho a través del tiempo. Por ejemplo, la de la señora que le pide a un taxista que la lleve a la iglesia de la Merced, me parece, A los y, agrarios. y le deja una joya como Mm. prenda para que vaya a cobrar el dinero al día siguiente a su casa. El taxista la deja frente al cementerio y resulta pues de que cuando llega a la casa al día siguiente le dicen que la señora pues ya tiene años de fallecida, ¿verdad? Que es parte de esas historias que ya son muy, muy conocidas y que precisamente fueron difundidas en la voz de don Héctor Gaitán, ¿verdad? Yo recuerdo tal vez como comentario
el gran éxito que tuvo ese programa fue que no se limitó solamente a las tradiciones y leyendas orales ya muy conocidas, como el sombrerón, la llorona, el cadejo, sino que eran anécdotas de experiencias que la misma gente había vivido, ¿verdad? Que la misma gente había padecido esos aparecidos, esos espantos que les habían asustado en fechas muy especiales, especialmente, ¿verdad? Entonces, esa participación del público que hubo, ese dedicarse la gente a escribirle cartas que contaban esas anécdotas que a veces eran de verdad espeluznantes para uno, pues que todavía en esa época era muy, muy jovencito. Se asustaba uno o se asustaban las abuelitas, pues también, ¿verdad? Porque era una época muy diferente, era una época en que la tradición, los espantos, los aparecidos y todas estas cosas todavía tenían mucha credibilidad dentro de la población en general. Don Miguel, ¿alguna leyenda, historia que nos quiera compartir para entrar así y ponernos? Hay bastantes, ahorita que estaba hablando él de tanta historia que le contaban a mi papá, hay una que mi papá escribe en el cuarto tomo, que es sobre las casas embrujadas de la Avenida Elena. Ahí en el libro está toda la historia, que le tiraban piedras a la gente y que era una casa donde usted iba a vivir ahí y no aguantaba un mes. Y mi papá lo cuenta y lo relata, pero no dice la dirección, ni dice una dirección exacta, ni solo dice la Avenida Elena. Entonces mucha gente decía, esas tal vez son mentiras. Yo una vez mi papá me contó que eso se lo contó mi abuela por parte de mi mamá, porque ella siempre vivió aquí en el barrio La Recolección. Y mi abuela me contaba que eso fue como en 1935, 36, cuando su hijo estaba pequeño. Y me dijo, inclusive eso salió en uno de los periódicos de la época. Y yo me puse a buscar y dije, tal vez sale, pero buscar una fecha uno tiene que tener mucho tiempo. Pero una vez buscando una fecha en específico, estábamos buscando cuando demolieron la concha acústica del Parque Central, porque iba a servir para una fecha que iba a servir para un libro. Y buscando esa fecha estaba viendo el Liberal Progresista. 1943 fue cuando demolieron la concha acústica. Y me voy dando cuenta que ahí salió la nota esa donde decía Casa de la Tercera Calle Avenida Elena, Casa de los Espantos, y ahí todo lo que estaba pasando. Y mi papá ya había muerto, ya no supo la fecha, la dirección exacta. Y decía ahí Tercera Calle y Avenida Elena. Y O cabal, sea que sí está documentado. está documentado, yo lo subí, nosotros tenemos una página de la calle de tu vida y yo la subí. Y cabal ahí está la copia donde dice Casa de los Espantos en la Tercera Calle y Avenida Elena. Y mira, yo me acordé de mi abuela, ya había pasado tiempo, ahí tenían razón. Y ahí cuentan la historia, que dicen que ahí, en esa casa antigua, murieron unos niños quemados en Mm. 1927. Y cuando queman, cuando sucede esta catástrofe, la casa la volvieron a alquilar y era cuando pasó eso, pero eran unos niños los que se habían quemado ahí, habían muerto, eran como 3 niños. Y pasaron los años, la demolieron la casa, los padres de la recolección fueron a echar agua bendita e hicieron una nueva edificación, ahí terminó todo. Pero en los años 1937, 38, 40, eso seguía. Ahora actualmente es una iglesia evangélica y es una nueva edificación. Pero en ese tiempo mi abuela me contaba de que ahí espantaban, ahí Y, te tiraban tierra, te tiraban y se oían unos gritos de niños. Eso me lo contaba mi abuela.
Y mi papá lo contó en el cuarto tomo, ahí está, dice Las casas embrujadas de la Avenida Elena, y lo puso también en los semanarios, pero no tenía la fecha, la dirección exacta. Entonces mucha gente dice, esas tal vez son mentiras de Don Héctor. Pero yo le conté a mi papá y me dijo, no, eso me lo contó su abuela, me dijo, eso me lo contó su abuela y su abuelo chileno, me dijo, porque mi abuelo Marcelino aquí vivió toda su vida, en el barrio La Recolección, y eso me lo contó, era mío, me dijo, lo que sí no sé es la dirección, me dijo. Y siempre le contaba, ¿dónde quedan las casas de embrujadas de las... Mira, vos, yo creo que es en la cuarta calle, cuando alguien le contaba, porque mi papá no tenía la dirección exacta, pero gracias Ah, a Dios logramos dar con con la dirección exacta. Y ahí está, el liberal progresista de 1943, creo que salió en mayo o junio, por ahí, pero es 1943, porque yo estaba buscando la fecha en que votaron la, la concha acústica del que estaba aquí enfrente de la Catedral Metropolitana. Yo con otros historiadores me dijeron, mira, buscate esa dirección y maestra, güey. Y yo la busqué y me encontré esa nota. Y le tomé foto y la subí, entonces, y miré bien cuál había sido el problema. Pero sí fue, y historias de fantasmas en el cementerio ahí para que Marco no pase enfrente del cementerio. ah, hay varias del cementerio. Los niños del cementerio, está, no sé cualquiera, hay otra de el timo había enfrente del cementerio, era una cafetería, que Marco se acordará, que se llamaba El Último Adiós. El último adiós La inolvidable. gran- Ay, que era el último adiós. Sí, Y no era cafetería. era Ah, como barro, un bar ahí ¿no? Pero fíjese que en 1927-28 hubo un gran caso relacionado con el último adiós, que se da, que se da una leyenda, porque el dueño le hicieron un timo. En aquella época el timo era era muy peculiar que lo timaran a uno con un bulto de dinero que supuestamente usted se encontraba. ¿Se acuerda que era bulto de no sé qué? Y entonces, en ese tiempo había un timo que era también de licor, que llegaban con los dueños y le decían, mire, le vendemos este licor y le daban una botella buena, pero lo demás era solo agua, así con azúcar y todo, y lo timaban, ah, le llevaban el otro vaso. Entonces, cuando ese señor lo timaron, hizo un gran clavo y pasó el tiempo. Y dice que el que lo timó, una vez lo miró para un 1 de noviembre, lo miró y lo salió a buscar y le quería reclamar. Y dice que lo salió a correr un 1 de noviembre. Dice que él lo corría con su hijo, porque eso ya le había quedado a él como, él era dueño, el mero dueño había sido su papá. Dice que con el hijo salieron corriendo a buscarlo y va y no le daban alcance. Y el hijo le dijo, mira papá, no le damos alcance, y no, este lo tenemos que agarrar. Y pasó el tiempo y llegó otra persona y le dijo, ¿se acuerda del que lo timó? A ese lo mataron allá por Villa Canales y había ya muerto, ¿ah? Entonces, se volvió leyenda. Dentro de ese tiempo se volvió una leyenda. Pero sí, el 1 de noviembre del cementerio general hay infinidad de leyendas que a mi papá le contaban y le mandaban cartas y decían, mira, eso, si quiere, mírelo. Y está registrado en la Gaceta de la Policía Nacional, que en la época de Ubico salió una revistía y ahí investigaban todo. Ahí ellos sacaban una revista mensual y sacaron a la fulana de tal que quería robar 5 quetzales, que se robó no sé qué, que se robó. Eso era una investigación y la publicaban mensualmente. Ahí está en la hemeroteca, algún día pueden ir a ver, ahí está. Y hay muchas cosas y está el timo del guaro que le pasó al dueño del último adiós y que se volvió leyenda con el tiempo. De lo mucho que ha sucedido en el cementerio general.
Está lo de los niños del cementerio también. Hay tantas cosas que pasaron y que mi papá las plasmó en los libros y que la gente puede creer, "Dicen, esas tal vez son mentiras", pero él escribió siempre con un antecedente histórico y con algo que tuviera un respaldo que, que fuera, que fuera real. Marco, no tienes audio. Marco, No se le oye. Ya, no tiene audio. Sí. sí. Les comentaba que ya nos han llegado algunos comentarios por acá a nuestra página de Facebook. Anthony Vicente dice, buenas noches, siempre excelente los temas, felicidades. Buenas noches, artistas circenses. Ah, es con Normita. María Eugenia Hernández dice que veo tu gato Violeta. Lo voy a Porque presentar. que siempre está también en sintonía, dice. Judy Gracias. Velázquez nos manda a saludar, muy buenas noches. Sonia Peinado dice, buenas noches, gracias por el tema, tan acorde a la época y escuchar la calle donde tú vives. Saludos. Y María Eugenia Hernández nos saluda también. Y esperaríamos que si alguien, como dijo Violeta al principio, tiene alguna leyenda o alguna referencia, algún espanto o alguna pregunta, pues que lo comparta en Facebook, que es en donde estamos atendiéndoles, como todos los miércoles cada 15 días, con temas muy interesantes. Pero hoy nos Me- ocupa Perdón, el perdón, tema, Marco. sí, Perdona que interrumpa, pero aquí, ahorita que diste un nombre, me recordó de algo que tal vez don Miguel sabe. Si hay antecedentes de fantasmas en el Ministerio de Educación, porque según me han contado, miran a una niña y a otros personajes. ¿Ahí usted tiene algún antecedente del Ministerio de Educación, así como el Paraninfo que espantan y han captado eh, eh, Sí, en cámaras y en audio? sí. ¿Sabe algo? Del Paraninfo y del ministerio hay bastante. Te voy a comentar que el Paraninfo ha sido un lugar que inclusive un amigo nos contó que uno de los guardianes hace como unos 30 años tuvo un gran susto que se tuvo que salir del trabajo. Y ahí, acordémonos que ahí fue una morgue. Ahí estuvo la cabeza de Mikulash cuando Mm, le volaron la cabeza, ahí estuvo por mucho tiempo. Ahí fusilaron a mucha gente antes de que fuera el Paraninfo, ahí en un espacio donde agarraron para fusilar a personas. O sea que allá ha habido una infinidad de cosas que han pasado. Mataron a mucha gente en la época de Lucas, ahí mataron a unos estudiantes en entrada, los dejaron ahí acribillados. Entonces, mucha gente dice, nosotros aquí miramos cosas, miramos mujeres, miramos cosas, pero es por todo lo que ha pasado ahí. Y ahí ha pasado infinidad de cosas. Eh, la morgue, ahí la morgue. En 1959 yo publiqué una investigación donde estaba, fue 1959, 60, estaba Idígoras Fuentes cuando ponían bombas en cada, los guerrilleros estaban poniendo bombas en cada, pusieron en la catedral, era un caos y llegaron al Paraninfo y dijeron que iban a poner una bomba. Llegó la policía, llegaron investigadores y todo, pero no había nada. Y entraron donde era la morgue de antes. Y ahí están las fotos, yo las publiqué eso está en los periódicos también, y decían que, que había pasado, y no había nada, porque ellos pensaron que iban a poner una bomba y se oían cosas dentro de donde estaba la morgue. Y fueron a investigar, llegó la policía, llegó todo, y ustedes miran, ahí está la policía con linternas haciendo luces y no hay nada. Lo que encontraron en una de las gavetas todavía estaba la cabeza de Mikulash en una cosa de formol,
Eso se la robaron como en 1984, por ahí, y, y no encontraron nada. Entonces, ahí sí se han dado muchas, muchas cosas raras, muchas que usted llega y no duermen. Todavía años antes que mi mamá muriera, lo invitaron por medio de una radio y que ahí espantaban y llegó un montón llegaron unos amigos de la radio y no sé, no oímos nada, pero cuando uno llega solo, llega sin buscarla, uno la encuentra, ¿verdad? Pero sí, ahí es un lugar muy que jala mucho alma que está en pena. Igualmente en el Ministerio de Educación, aquí donde está en el frente del Parque Jocotenango, ahí, ahí Mm, estuvo, ahora está un Ministerio de Educación, pero ahí estuvo la Universidad Manuel Estrada Cabrera, y ahí fueron otras dependencias, ahí es donde miran a la niña, porque dice que ahí murió una niña en Esa es en la época de la universidad. la Dirección Departamental de Educación, me parece que Sí, es ahí, mm, ¿verdad? Sí, yo sí, conocí ahí. Em, yo creo que la mayoría de los edificios de esa época, de la época republicana, fueron testigos y han sido testigos de muchas mm, cuestiones sí, así. Pues, por ejemplo, el edificio de Correos, que mantiene también una gran cantidad de leyendas. Ya no digamos el Palacio Nacional, en el mm, cual yo trabajé muchos años y sí viví una experiencia ahí sí, de fantasmas, pues de cuestiones así, ¿verdad? Porque nosotros cuando teníamos actividades fuertes, generalmente tardábamos mucho más tiempo en las oficinas para preparar el trabajo y a veces inclusive salíamos tardísimo, pues, ¿verdad? Y una noche estábamos tres compañeros trabajando, ¿verdad? Y alrededor, creo que como de las 10:30, 11 de la noche, uno de ellos dijo, bueno, yo ya me voy porque ya terminé lo mío. Y nosotros pues con otro compañero seguimos, ¿verdad? Y en eso miramos que se miraban luzazos, así como con linterna. Pero como generalmente los señores de las AAS pasaban haciendo algunas rondas los diferentes niveles, pensamos que eran ellos. Pero hubo un momento en que empezamos a oír ruidos de cadenas, mm, ¿verdad? Que se arrastraban las cadenas por el corredor, pasaron enfrente a la puerta, nosotros teníamos la puerta cerrada, entonces solo se miraba a través de los vidrios, digamos, como esos vidrios son gruesos y son así como acetados, no sé cómo, no se mira nada, no es transparente, sino que solo se miran las sombras, entonces solo medio se miraban los luzazos que pasaban así y el ruido de las cadenas, ¿verdad? Y entonces nos quedamos así con el compañero, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Pues, ¿verdad? Y cuando se alejó un poquito el ruido, dijimos, esto de las hadas están viniéndonos a molestar aquí. Y salimos a ver, y de verdad corrimos a ver así en el pasillo, cruzamos en la esquina del otro pasillo y no había nada. Entonces dijimos, bueno, y algo pasó, pues eso no fue una cosa natural, ¿verdad? Cuando salimos como a la hora más o menos salimos y estaban los señores de las hadas en la puerta. Y le dijeron, miren, ustedes pasaron haciendo ronda. No, no es aquí nadie. Ahorita nadie se ha movido de aquí que hemos estado, creo que eran cuatro los que estaban esa noche. Los cuatro hemos estado aquí, no nos hemos movido para nada. ¿Por qué? Porque pasaron alumbrando con linternas hacia arriba. Le digo, ah, ya nos fueron a espantar, nos dijeron nada más así, ¿verdad? Contentos ellos de que ya también nosotros nos había tocado la misma experiencia, pues, ¿verdad? Y aparte de eso, pues también se han escuchado otras situaciones de otros compañeros, principalmente los que trabajan en las AAS que se quedan de noche, ¿verdad? Que también les han sucedido cosas similares. Y esto es pues la mayoría de los edificios, ¿verdad? Que fueron de esa época, los que dejó Ubico principalmente, porque se dice mucho de que durante la construcción de esos edificios murió bastante gente dentro de los trabajadores, los albañiles, los que trabajaban en mm. todo esto.
Sí. Inclusive, Ubico se fue a despedir cuando murió. Cuando él murió, me contaba mi papá que él conoció al hijo de uno de los coroneles que ellos estaban en el salón de recepciones y dice que cayó un pedazo de mampostería de abajo, pero cayó así, ¡blam! ¿Sabe quién se vino a despedir? Eso fue en 1946, la fecha que Ubico murió. Y al poco tiempo llegó los teletipos que acaba de morir Ubico. Entonces ellos decían, Ubico se vino a despedir de su Palacio Nacional. Pero dicen que cayó bastante mampostería de arriba. Entonces mi mamá siempre lo escribió y decía que Ubico se había ido a despedir del Palacio Nacional. Y así hay bastantes casas como la casa de don Pedro Molina, donde ahora está la Corte de Constitucionalidad. Mm, Ahí, En los lados. sí, en la 11 Avenida. Ahí también dicen que era un lugar donde se aparecía la Llorona porque era una casa antigua, se hizo después se volvió una escuela, pero si ustedes entraban a la escuela, allá había una gran pila, eran de aquellas casas antiguas, y decían de que ahí también espantaban, pero la gente decía es la Llorona, pero no era tal Llorona, lo que uno de los trabajadores, de las trabajadores de uno de los hijos de don Pedro Molina, él ya había muerto, se había matado dentro de esa pila. Fue una muerte que se mató por cosas de, lo había dejado el esposo, no sé qué, y ahí se mató. Entonces decía la gente, ahí se la Llorona, pero era la señora esta. Sí, pues. Don Entonces, ahí, Miguel, sí, de todas las historias, leyendas y tradiciones que contaba su papá, Héctor Gaitán, de pequeño, ¿cuál fue la que más le impactó? ah, bueno, la, la Dama de los Siete Sagrarios, le estaba también, esa fue una de las que más me impactó, y la de la procesión del espanto entierro también, que también fue una de las que fueron que hoy son uno de los íconos para él, pero que sí, a él se lo contaron y que mucha gente en esa época decía que era cierto, porque yo le hablaba a mi papá, le decía, ¿y esa cómo la logró investigar? Esa me la contó don Antonio O. García, se llamaba el señor. Él era un maestro de artes plásticas. Él fue el que hizo el Cristo que está en la Hemeroteca Nacional, que está así hecho a papel periódico. No sé si Papel lo han visto. periódico, Mm, ya sé. Sí, que está así, él hizo ese Cristo. Y me dijo, él me lo contó, me dijo, él cuando era joven, él vivió por el sector del parque, del parque que está aquí por el conservatorio, que en esa época era Benedicto Sáenz, se llamaba el parque. Y ahí él me contaba eso y decía que eso él lo vivió con uno de sus amigos. Y le hice una carta y todo. Y mi papá ya lo contó a su modo, a su estilo, pero me decía, eso él me lo contaba y decía que eso lo miraron muchos de la generación de 1910 de 1920. Inclusive uno de los de la generación de Miguel Ángel Asturias decía, me acuerdo de las leyendas, me acuerdo de la procesión del espanto entierro. Entonces, tienen un antecedente histórico, ¿va? Que no es una invención, ¿va? Que salió de mi papá, ¿no? Que todo viene de una historia, de una, de un antecedente. Y es que lo que hizo muy especial a don Héctor Gaitán fue de que él arreglaba de una Sí, manera literaria muy especial las cartas que le mandaban, pues porque naturalmente uno escribía con sus propias palabras y sí, todo a veces medio
que costaba Sí, darse a entender, pero él analizaba, entendía bien los textos Mm, y les daba ese toque tan especial, pues, ¿verdad? Ese toque de misterio, de misticismo, que era lo que atraía a la gente. mm. ¿Verdad? William Carrillo, por aquí nos saluda también, dice, yo tuve el gusto de conocer a don Héctor Gaitán, incluso llegó a donde yo vivía en la zona 3 hace ya muchos años y él me llevó un disco con sus grabaciones y me dio permiso verbal de poner en escena sus narraciones y es grato recordarlo con esa inconfundible voz y con la frase como me lo contaron lo cuento, ¿verdad? William Carrillo nos escucha allá en Villanueva, me parece que nos escucha. ¿Verdad? Es un amigo de muchos años, actor, teatro, payaso, ¿verdad? Y Ah, Beatriz González dice también, muy buenas noches. Cuando era niña almorzábamos todos los domingos reunidos con mi madre y mis tíos y escuchábamos las historias de don Héctor Gaitán, ¿verdad? Actualmente lo busca en YouTube para escucharlas con su mamá, dice, para revivir aquellos momentos. así es. te quiero contar, o les quiero contar, que Carlos Muralles comenta, en el Colegio Casa Central dicen que miran a una niña que espantan. No sé si saben algo al respecto. Don Miguel le toca, porque Sí, yo no sé. sí, mi papá ya estudió de niño, me acuerdo que Cherrín. él estuvo, igual con mi tío José Luis, no terminaron las clases porque a mi papá lo echaron, ¿va? Porque era muy, Inquieto. muy inquieto, pero contaba de que sí, contaban de que salía una niña, como ahí es grande, la casa central es grande, hay una De piscina. toda la manzana. Sí, Sí. y mi papá le decía a mi tío, estaban pequeños y le decía, mira vos ahí sale una niña y te va a espantar. Y mi tío me contaba que él iba con miedo a estudiar porque mi papá le metía miedo, pero eran cosas que se hablaban en ese tiempo y que se decían, pero sí es cierto, era una niña que supuestamente parece que murió de una enfermedad y ahí murió, estando en clases. Pero eso, le estoy hablando de 1940 y algo, a 45, 43. Y sí, eso es cierto, eso sí, sí, sí lo comentaban. Mi papá lo escribió en varias ocasiones para ese programa que se llamaba Hablemos de Guatemala, que lo transmitían en Radio Ranchera. Sí, Con, él hacía un radioteatro con César García Cáceres, Chalío. Había Mm, un grupo de jóvenes que eran del radioteatro. Y yo me acuerdo que hizo un radioteatro con esa historia, que la niña llegó y fue a estudiar y se murió y pasaron los años y empezó a asustar. Eso sí, entre todos los programas que salieron ahí, uno de esos es ese. Eso sí, sí es cierto, mi papá lo comentaba, pero sí, ya hace años. No sé Mar, si seguirá. Mar- yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en una ocasión yo estuve en una reunión y yo no sé por qué en todos lados sale aparece una niña de blanco. Mm, Sí, pero no sé por qué. Así como acá nos está contando Carlos Muralles, la niña de blanco, en el Ministerio de Educación dice que miran a una niña de blanco, en establecimientos educativos miran a una niña de blanco, pero ¿en qué consistirá eso? pues sí, yo considero principalmente por la inocencia, ¿verdad? Porque son niños todavía, no tienen pecado, y entonces son, como decimos nosotros tradicionalmente, todavía son angelitos, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso es que se presentan con vestuarios, con vestido blanco. Por lo menos eso es lo que yo creo. No sé qué cree don Miguel. sí, exactamente, porque en el Secretario General también se da mucho de eso. Y había una niña que se aparecía y ella murió como de 6 años. Lo último que hizo fue su primera comunión. Y dice que se aparece de blanco y la miran caminando ahí por donde ella está enterrada. Entonces, la familia dice que tal vez porque ella fue lo último que hizo y como es como
dice él, en Los Ángeles, ¿verdad? Pero sí, lo que se ha contado. Nosotros subimos una historia hace como 3 años de eso. Esa no es la tumba de la niña que está en el cementerio general, que está a la entrada, que está Sí, con una corona. esa, sí, nosotros la subimos Sí, el año pasado, sí, es de apellido, a la, yo así le he que tomado varias fotos sí, a esa ella estatua. está abajo, no Ujú, se ve a su tumba porque está cerrada, hay que bajar. Sí, está en la entrada, en la mera entrada sí, principal. Ella es la que dicen que espanta. sí, Y siempre me llamó la atención y le he tomado fotos de diferentes poses a sí, la niña, está en la pero mera no sabía entrada. la historia de ella. Sí, sí, fue una niña muy. Ella, yo la subí porque investigué todo el rollo y le gustaba cantar, le gustaba declamar y le gustaba. Pero le dio una enfermedad rara y se murió. Mm. La familia no da crédito a eso. No les gusta que se diga que sale ahí. Hablando de salir, Marco, tú te recordarás de el árbol de amate. Aquí en la 18 calle, enfrente de la placita quemada. Exactamente, ahí don Miguel que me cuente si es cierto o es Sí, falso, que cuenta la historia que ahí hacían pactos con el diablo en el árbol de la mata y por eso lo cortaron. exactamente, y es 1800 se daban esas historias donde decían de que se iban a hacer pacto con el diablo y que Cuéntenos porque una se historia de quemaron. eso, a ver si... Por eso fue que, dicen, la gente decía que por eso fue que ahí estuvo cerca de ahí estuvo el mercado, está aquí, ¿cómo se llama el mercado? El Mercado Sur número 2 Sí, que se por eso se conoce. quemó varias veces, decían, porque tenía ese estigma, porque se Ujú. quemó en 1954, en 1900, como 3 veces se quemó y quemó todo. Y decían de que eso era porque mucha gente había hecho pactos con el diablo y mucha gente perdió dinero. Eso sí es cierto, se había dado mucho. De ahí que se conoce como la placita quemada. Sí, de ahí viene ese nombre. Y no es por una vez, fueron 3, 4 veces en la época de Armas, de Castillo Armas y creo que digo, las Fuentes fueron las 3 veces que se quemó. Y se quemó así, dejó en llamas todo. No fue no fue así pequeño. Y Por está aquí todo. también nos saluda don Anthony Vicente, dice buenas noches, siempre excelentes sus temas. Don Juan Chay Bulín nos escribe desde Rabinal. Felicitaciones por las leyendas. Sergio Lemus Valdés también. Eh, Hay un comentario por aquí a propósito de los fantasmas con un poquito de humor, que dice Carlos Muralles en el Ministerio de Educación, como en otro, dice. Además de fantasmas, lo que hay son plazas fantasmas, Sí, sí. Lamentablemente. poniéndole la nota cómica, ¿verdad? Pues este Ay, programa ha surgido realmente porque ya tenemos muy próximas las fechas del Día de Todos los Santos y de Todos los Difuntos, ¿verdad? Que son ujú, dos fechas que vienen a la par. eh, Se ha acostumbrado generalmente que el Día de los Santos es cuando se adornan los difuntos, ¿verdad? Lo cual debería de ser en lógica el día siguiente, pues porque los difuntos se celebran, se recuerdan o se conmemoran el 2. Mm, Pero se ha combinado esta tradición de ir a adornar a los muertos, inclusive de llevar comida, llevarles comida e ir a comer a los cementerios, ¿verdad? mm, Y surgen también aquí parte de esa gastronomía tradicional de Guatemala, como son el fiambre para comenzar, que es el plato fuerte, y así como los postres, los molletes, los jocotes en miel, los dulces de calabaza y no sé qué otra cosa, el garbanzo. ¿Qué nos puede contar al respecto, don Miguel? sí, y donde se da esto,
que es muy marcado es en Salcajá, ahí en Quetzaltenango. Ahí la gente, cada persona lleva una veladora un día antes del día de el mero primero, y deja ahí mucha comida, pero es dulce. Ellos no llevan fiambre, ellos lo que llevan es cocotes sin miel, cosas y agua pura. Y el cementerio se mira, parece un nacimiento desde lejos, porque cada persona le lleva una veladora, vaso con agua y alguna cosa dulce. Pero eso sí se da muy marcado en Salcajá, allá en Quetzaltenango. Es el único de los lugares de Guatemala donde sí van todos a dejar eso religiosamente. Aquí en Guatemala, alguno que otro le baja su plato de fiambre. La mayoría va a adornar a sus difuntos, pero no le llevan un vaso de agua, no que lo dejan bien adornado, le hacen una oración, y, pero allá en Salcajá sí, todos le llevan su plato de jocotes, su vaso de agua, una su veladora, y en la noche eso es un espectáculo ver todo, desde lejos, ver todo eso, ni en Quetzaltenango. Entonces sí, eso se marca mucho en varios lugares del altiplano pero más en Salcajá. Si alguien de Salcajá me está oyendo, no me dejará mentir. Gracias. Don Miguel y Marco, quiero comentarles que Brenda Michelle, hablando del árbol de amate, dice, en un atardecer íbamos caminando por un campo. Había un amate. A lo lejos vimos que estaba ardiendo. Cuando nos fuimos acercando, el árbol estaba intacto. Nos causó escalofrío al estar cerca. No sé si usted ha escuchado o han escuchado algo similar. Y exactamente lo mismo pasó con el árbol de Kush. Ese también era, no sé si han oído del árbol de Kush que estaba en No. la penitenciaría central, que ese decían de que ese se alimentaba de la sangre de los que fusilaban. Ese estaba y exactamente pasaba así como lo que estás contando, pero ahí se da más, eso se dio, que espantaba y que hacía. Inclusive cuando demolieron la penitenciaría central en el 68, dice que varios de los trabajadores miraron cosas alrededor del árbol de Kush, que era igual que el árbol de Amate, porque sí había tenido una historia muy trágica. Ahí al pie del árbol de Kush mataron a mucha gente, a muchos sentenciados en 1934. Ahí mataron a la primera mujer en Guatemala. Y ahí está la foto donde se mira el árbol de Kush. Y en el libro de Hombres contra Hombres, si lo han Mm. escuchado. Ahí él habla de eso también. Miguel Ángel Asturias habla de eso en algunos de sus comentarios. Don Clemente Marroquín Rojas. Mi papá también, él habló mucho de árboles de Kush y de los árboles de Amate, que también, así como lo que decís, de que espantaban alrededor. Pero era por una historia trágica alrededor de él. Donde hoy se encuentra el Ministerio de Gobernación, había unas carceletas, Sí, unos calabozos. ahí ¿Qué era historias hay? ahí la penitenciaría central, ahí fusilaron, hubo mucha tortura, ahí, ahí hicieron barbaridades, inclusive cabal ahí en la entrada, en la otra entrada, ahí era donde estaba el triángulo, ahí le decían el triángulo, porque ahí era donde fusilaban a todos, y actualmente ahora son unas oficinas. Como ahí está todo, hicieron unas bóvedas y todo, pero exactamente en el lugar, ahí como espanta, porque ahí era donde fusilaban, ahí Y es fusilaban. que en ese lugar estuvo la policía judicial, recuerdo Sí, yo, sí, ahí ¿verdad? estuvo, ahí Que era una policía que había mucho que decir de sí, ellos. fusilaron, torturaron, mataron, ahí estuvo aquel temible, ¿cómo se llama? Era un señor alto, que era el que estuvo, era un matón, era ¿cómo le decían a él? Era, la cosa es que era un policía
que mataba gente, fue muy, muy famoso en la época de Jorge Ubico, era el Tata Dios, ¿se acuerda de Tata Dios? ¿O han oído de Tata Dios? Ese mataba. En los libros se lee. Sí, en los libros de hombres contra hombres está, Ujú. Tata Dios, mi papá lo Que, mencionó. que ese libro era prohibido en su momento. Sí, lo censuraron, Ujú. ahora creo que sí, lo volvieron a editar, el libro de hombres contra hombres, Pero y ahora ahí es un tomo, antes eran dos. parece que todavía dos, Sí, ahora yo son tengo el dos. de dos tomos. Sí, sí, ahí está, ahí habla todo eso, ahí habla todo eso de Ujú. Tata. Entonces, ahora ahora espantan, ahora. Y mucha gente dice, mire, ahí espantan a mi papá. Una señora le contó de que había sido secretaria de ahí y le dijo, mira, Benito, ahí nosotros estábamos trabajando y nos jalaban todo y todo. Y ahí que sería, lo que pasa es que ahí fue la penitenciaría, ¿no? Sí, así nos contaron. Pero mire qué feo, a veces dice que en la noche los guardianes oyen gritos, oyen lamentos y le tienen que hacer ganas, ¿no? De su trabajo, pero mire, es feo, en la mañana le hacen uno cosas, ahora imagínese en la noche. Eso se lo contaba una que fue secretaria. Mi papá estaba para la calle donde tú vives y le contó todo ese rollo. A mí mi papá lo sacó en los semanarios, en los semanarios, ahí le hizo una entrevista a ella y eso me estoy contando en 1974, porque ya lo habían demolido, la penitenciaria la demolieron en el 68. Entonces ella le contaba ya grande, ¿va? Que había vivido todo eso, que eran unas cosas feas, porque eh, ella lo había vivido en los años 67, 66, cuando ella estaba de secretaria ahí, en el, en el, cuando había sido secretaria en el 70, 70 ya, ya estaba demolido eso, pero sí le decía a mi papá que había sido, eso era feo, ¿va? Porque no tenía una paz ahí en ese. Y Cabal, Cabal era el lugar donde había sido el famoso triángulo. Ahí mataron a mucha gente. Los últimos que mataron ahí fueron los que mataron a un músico. Pero ahí mataron gente, a, a políticos, a ladrones, pues ahí hicieron matadera cabal en ese espacio. Y cabal ahí quedan esas oficinas. Y le contaba a mi papá que sí, ahí sí era feo. Entonces, parece que ahí iban a quitar todo, iban a hacer un espacio como bodega, porque sí era mucha la fregadera. No sé si lo haría. Eso fue en el... No trabajaré ahí. Sí, No digas que de repente te toca. No es cuento. Marco, ¿hay Oye, pues, algún otro comentario por ahí en Facebook? ahorita nuevos no tengo todavía, pero quisiera saber. Ah, no, lo del Pablo de Fuego. Eh, ¿Recuerda usted de cementerios de antaño, don Miguel, que le ha comentado su papá y que usted haya ido conociendo por la historia? ah, Fíjate, perdón, hablando de cementerios, dicen que aquí por la parroquia, yo vivo por la parroquia, dice que antes era un cementerio, ¿es cierto? Relacionándolo con lo que dice Marco. en varios lugares del centro histórico aquí en la Recolección había un cementerio que era Los Recoletos. En otros lados también habían cementerios, habían en cada lugar se hacían cementerios, pero conforme se fue expandiendo la ciudad, los fueron quitando pero sí, sí, eso es cierto, ahí hubo varios cementerios. Aquí, el de los Recoletos era parte de lo que era la Segunda Avenida, y San Juan de Dios. El Entonces, Parque Gómez Carrillo o Parque también fue Concordia fue cementerio, sí, cementerio también. también ahí fue Me cementerio. parece que era cementerio de los sacerdotes franciscanos. Sí, exactamente, sí. Ahí también fue cementerio y ya cuando pasaron, ya hicieron el primer parque, sacaron todos los restos, pero sí, sí fue cementerio.
como en 1934, creo que fue ese que sacaron los últimos restos de los frailes que estaban ahí todavía enterrados en San Juan de Dios, el barrio Los Recoletos, la zona 6, Cocotenango. Ahí hubo cementerios pequeños, pero sí los sacaron todos, eso sí, todos los restos fueron sacados, pero sí dicen que aún se Sí, que escucha. fue cuando lo concentraron todo en el cementerio general. Sí, sí, cuando mandaron a toda la gente al cementerio general, cuando sacaron a toda la gente de aquí del San Juan de Dios, muchos se fueron a las iglesias y otros se fueron ya al cementerio general, pero sí, de ahí ya vino la verbena en el 34 y que también tiene historias bastante gruesas y que ahí han ido a hacer trabajos y se les han salido cosas meras feas. La verbena. Sí, la verbena. A ver, cuéntenos algo para que sea un poco más Ahí emocionante. donde se van donde están los XX. Ujú. Sí. Personas ahí han ido a hacer como trabajos de así periodísticos y ahí es donde miran que hay más energía negativa y cuando ellos llegan oyen cosas y eso no sé si has visto en algunos programas. Nosotros teníamos unos amigos que nos contaban de que ahí pasaban y sentían una energía negativa y pasaban y oían murmullos. Y si es en la noche, era peor. En la noche se oyen cosas menos feas, pero ya no dejan entrar por lo mismo. Pero ellos fueron como a las 5 de la tarde y me dicen, ahí sí se siente una energía mera. Donde están todos los XX. Ahí están mucha gente que ha muerto asesinada, mucha gente que ha muerto, que no, se quedó así que en Que el limbo. nunca aparecieron los familiares. Y entonces toda esa energía dice que ahí, si quieren ir a espantarse, pueden ir ahí. Hablando de espantarse, Marco, ¿tú has asistido, o don Miguel, han asistido a algún necroturismo? ¿Y qué tan cierto es de que hacer este tipo de turismo en estas fechas también se pueden traer energías muy negativas a la casa donde uno vaya? Sí, eh, fíjate que yo tengo un cuate, el Carlos Ceseña, que él ha hecho necroturismo y ha hecho mucho trabajo en ese índole. Y me contaba de que había gente que llegaba nerviosa a su casa y que habían visto cosas, porque a veces terminaban los nextorimos a las 7 8 de la noche y miraban cosas y ya a veces iban donde está Ubico, ahí es bien metido. Ujú. Dice que venían de regreso y había gente que como que sí percibía ciertas cosas. Hay gente que no, hay gente que puede llegar al cementerio a cualquier hora y no vas a percibir nada, pero hay gente que sí percibe cosas y decían, no, yo oigo voces y que oigo cosas y le decían a aquel, me decía, vos, yo no sé si será cierto, pero dice que la señora se puso muy nerviosa y la tuvimos que sacar. ¿Y qué horas eran? Muy sensible. Sí, eran las 8 de la noche y ellos oían cosas, porque una Y vez, todavía era temprano. sí, era temprano, Ujú. pero era gente que tenía muy susceptible a, a eso, pero que hay otra gente que no puede llegar a cualquier hora y no oye nada, pero hay gente que sí, como que sí percibe todo eso. Entonces me decía que sí, hay gente que me dice, ya no vuelvo a venir a esta hora, me dijo, porque miré cosas, miré un señor que iba por allá y que se me quedó viendo y así, no, pero debe ser alguien que está pasando, no, no, pero yo lo miré raro. Eso sí me lo contaba aquel, porque yo trabajé con ellos el primer año, pero yo solo en investigación y todo, y aquellos iban a hacer ya la logística. Pero sí, cuando terminó todo, me contó aquel, fíjate que pasó esto y esto, así, le digo, sí, sabe qué pasaría, va. Es gente que percibe Sí, pues, mucho, sí, pero pues. sí se dio, eso sí es cierto, ¿verdad? ¿Verdad? De eso me recuerda una leyenda que contaba su papá de un abuelito que quería que el nieto participara
en el eventos proceso. religiosos en las Sí. procesiones. Pero cuéntelo, ahora Ah, ya le sí, dejo la estafeta. esa, esa historia es verídica, porque esa fue un amigo de mi hermano. Mi hermano murió hace 21 años, va a cumplir este año. Ellos eran muy amigos y, y eso le contó mi hermano a mi papá. Le dijo, fíjese, papá, que pasó esto y esto y qué pasó. Y aquel no era mucho de andar en procesiones y todo, le gustaba irse a fregar y todo. Y el papá le decía, no, hombre, que el abuelo le decía que siguiera con la tradición y todo. Y en una de esas murió el señor, y aquel se quedó como en shock porque pensó que no iba a ser tan rápido la muerte del señor. Y se quedó tan choqueado que él siguió cargando, él empezó a cargar, inclusive tenía la entrada de la elección con su hijo y, y después lo iban a ver al cementerio y le iban a dejar su turno y varias personas le dijeron que lo habían visto ahí. Y eso se lo contó mi hermano a mi papá, le dijo, fíjese papá que esto pasó. Y es cierto, le dijo, aquel dice que lo miró de lejos el chavo, este amigo se llama Rafa, el abuelo se llamaba don Julio, no sé cómo se llama el señor, pero, y me decía, eso es cierto, o sea, que no lo contó. Y entonces mi papá lo pasó a una leyenda y le dijo, no habrá clavo. No, le dijo, no, cuéntelo, le dijo. Mi papá ya le cambió nombres y todo, pero sí, eso sí lo vivió aquel en carne propia, ¿va? Y me dice, y ahí sigue cargando, y está, ya es abuelo aquel, pero sí, mm, dice que eso es una experiencia que le pasó y que siempre va a ir al cementerio a ver si mira a su abuelo, porque dice que a veces lo miran allá al señor, pero son cosas que pasan, ¿verdad? Pero sí eso sí se lo contaron a mi papá por medio de mi hermano, por medio de este cuate, y, y que ha pasado, eso no hace mucho, hace unos 25 años, ¿no? Lo de Rafa, ¿sí? Voy a Entonces, hacer aquí, voy a hacer una pausa comercial, porque aquí Castafer, que es un asiduo oyente de nuestras charlas multidisciplinarias, nos pregunta, tengo una inquietud, porque muchas de las historias que nos dejó su señor padre, o sea, don Héctor Gaitán, aparecen en casi todos los países de hispanoamericanos de forma muy similar. sí, hay muchos casos muy parecidos, muy parecidos. La tradición oral así es, tiene muchas cosas parecidas, pero hispanoamericana, porque ya la tradición oral prehispánica es diferente, es totalmente diferente. Mi papá también tocó ese tema y hablando, por ejemplo, de la ciguanaba. La ciguanaba es un personaje muy de nosotros. No la Llorona, no el Sombrerón, ellos vienen de España y se ha venido en toda América. Pero la Ciguanaba, ella sí es uno de los personajes de Guatemala que se ha, Mm, que se ha expandido. Que la Ciguanaba es de un vocablo nahual que quiere decir mujer del zaguán. Y en mm. esa época decían que ella se aparecía y ayudaba a la gente. Digamos, si te aparecía la ciguanaba, era porque tenías alguna pena o estabas en alguna y ella te ayudaba. Y en una ocasión cuentan en alguna leyenda que se contaban de la tradición oral de esa época, que ella ayudó a unos niños a que no se ahogaran en el lago de Amatitlán. Y así muchas cosas que era una mujer buena. Vino vino ya la conquista y todo, ellos le cambiaron totalmente. La cigüeña ahora se le aparece a los hombres que son, o que tiene cara de caballo y todo, pero en esa época ella era una mujer buena que ayudaba a las personas. Eso está dentro de la tradición oral. Entonces, Pero la ciguanaba y la ciguamonta es lo mismo o es diferente. no tiene muchas similitudes, pero es diferente, porque la ciguamota es
es una mujer que, que ayuda. Y, y, y hay también, hay una ave que le dicen la ciguamonta. Entonces, Mm. hay mucha diferencia, porque hay un ave que le dicen en el altiplano, ah, hay muchas personas que dicen, me salió la ciguamonta. Y Mm. lees en alguna leyenda, la ciguamonta asustó al caballo, pero es un ave. Y viene de una leyenda. Entonces, ahora la ciguanaba ya viene siendo, ya es el cambio, ¿va? Porque ya es la mujer que asusta a los hombres y que viene con cara de caballo y todo. Pero sí, Marco, la tradición, va, yo no te voy a contradecir ni te voy a contradecir de algo, pero así es lo que dice. Hay un historiador de apellido Barnoya, que él hizo un libro que se llama Leyendas de Guatemala. José Barnoya, No, no es él, yo no, creo que él viene siendo como su tío abuelo, porque él se llama Francisco Barnoya. La edición de ese libro es de 1930, mira. Y él habla de las leyendas de Guatemala y habla de la Llorona, el Sombrerón, la Ciguanaba, la Ciguamonta. Sí, son historias cortas, pero él ahí cuenta y dice lo que cuentan en estos tiempos. Y cabal habla de la Ciguanaba, de la Ciguamonta, y cuando habla de la Ciguamonta dice es un personaje que los viejos nahuales cuentan que era una mujer buena, pero actualmente es una mujer que asusta y que le sale a alguien y lo manda al otro lado, lo mata del susto. Sí, se lo gana, sí. Marco, Sí. aquí hay dos temas interesantes. Uno, ¿a ti te gustaría tener una experiencia de desdoblamiento o de visitas al cielo? Y no sé si don Miguel tiene ahí algo documental sobre las experiencias de desdoblamiento. Fíjate que mi Pues yo papá, creo, para comenzar, bueno, em, para comenzar, yo creo que para cualquiera sería una experiencia maravillosa, ¿verdad? El poder tener esa capacidad de poder acceder a un lugar al que todos deseamos llegar, pues, ¿verdad? Pero no he tenido esa experiencia todavía. No. Adelante, don Miguel. Don Miguel, ¿hay algún documento histórico, documental de esto que usted mi papá, conozca? mi papá escribía algo sobre desdoblamientos, pero era por medio de sacerdotes que tenían el alma muy pura, ¿verdad? Que eso lo va a hacer alguien, una persona que está bien con Dios en toda la palabra y tenían esos desdoblamientos. Y en alguna de las leyendas que él cuenta, él investigó y uno de los casos es el hermano Pedro. En alguna leyenda de las antiguas, mira a alguien que el hermano Pedro está rezando y que Mm. hay un desdoblamiento en una de las leyendas. Entonces, él lo menciona en varios de los textos y que dice que sí, el hermano Pedro era, según la tradición oral. De esa historia no me la sabía. Sí, ¿Qué otra historia podemos o puede contar de esto? hay bastantes desdoblamientos. Está el padre Guatemala, no sé si se lo has oído, al padre Guatemala, que era otro padre No. en la época de Justo Rufino Barrios, que como le tocó sufrir, porque él lo sacaron de donde estaba él y se fue para el interior del país y sufrió, y él decía que también se desdoblaba. Y él inclusive estuvo en la iglesia de Concepción, una de las iglesias la iglesia más antigua de América, la que está en Salcajá. Dice que ahí él estuvo tiempo, de ahí estuvo en Salcajá, estuvo en Quetzaltenango, en Guatemala, pero
Él lo querían sacar de Guatemala. Sufrió bastante. Yo he leído mucho del padre de Guatemala y él decía que también tenía esa clase de que se sí, no, no cualquiera va. Yo te voy a decir, no, yo me desdoblo, hay más pecador que. Entonces tiene que ser una persona muy, muy sana la que va a hacer eso y que se desdobla. ¿Va? Eso sí lo cuentan varios historiadores. Don José Batres Jauregui, creo que también lo cuenta él en una de sus crónicas del padre de Guatemala. Había otro padre que hablaba de él y que hablan de eso, ¿sí? Pero sí, hay mucha historia de eso, hay mucha historia. Otro tema que surge mucho a raíz de las leyendas y tradiciones de Guatemala es el famoso cadejo, Mm. ¿verdad? Y hay quienes, inclusive un amigo mío dice que hay tres cadejos, uno negro, uno blanco y uno rojo, ¿verdad? Pero yo por lo menos no, nunca he tenido una experiencia de ver que un chucho me siga, pues, ¿verdad? Ya entendés que te siga. ¿Verdad? No. Pero así ya de noche o que ande yo bolo, pues tampoco. No nos consta, Marco. No, Alfredo. ¿Qué nos cuenta al respecto, don Miguel? Sí, mi papá siempre escribió siempre cosas sobre el cadejo y que el bueno, el malo y el que lo cuidaba a uno. Digamos, era era un ente que estaba siempre o cuidándote o haciéndote daño. Pero quien cuenta mucho de esto fue el licenciado Celso Lara, que él Mm, cuenta en el libro Por los viejos barrios de la ciudad. mm. Ahí él cuenta que dice que se aparecía mucho en el barrio allá en la zona 6 el barrio de la parroquia. Ahí, Presente. sí, sí, ahí se aparecía mucho el cadejo, pero el cadejo de los ojos rojos, el que te Mm, cuidaba y todo, y andaba. Ahora, que te hacía daño, ese dice que se aparecía más en el interior del país, porque nunca hubo un cadejo que le hiciera mal a alguien dentro de la ciudad. Que yo tenga que yo tenga alguna memoria o que mi papá me haya contado toda la gente decía, a mí me cuidó el cadejo, venía un chucho a la par mía, yo estaba bien bolo y me venía siguiendo, pero no, alguien que le ha hecho daño, casi solo en el interior, pero porque había hecho algo mal. Eso sí, en alguna de las cartas, mi papá le vino una donde decía, fíjese que yo supe la historia de un cadejo que era malo y que mm, agarró al hombre y lo mató, pero él venía de haber matado a su esposa, animó, y dice que el perro lo agarró y lo mató, entonces venías de hacer algo malo. Entonces aquí era cuidándote, ¿va? Pero sí, sí se dio, y sí se ha, ahora ya no se mira, ya. Ah, y nos hicieron una pregunta muy interesante sobre el cadejo, José Mario Tay, que también agradecemos su sintonía cada 15 días y nos hace la consulta para usted. ¿Qué aspecto tiene el cadejo? Y voy a agregar otra mía. Dijo Marco que habían tres tipos de cadejos, el negro, el blanco y el rojo. Nunca había escuchado el rojo, solo el negro y el blanco. ¿Y por qué rojo? Sí, digamos, el aspecto que tenía era de un perro grande, como y con cascos como de cabra. Digamos, miras al perro, pero tiene los cascos de cabra, es el cadejo, y que tenga los ojos rojos, y es el negro. El blanco es ese te va a cuidar. El blanco es el que te puede hacer daño y te puede matar o algo. Ahora, el rojo, dicen que ese se aparece, pero solo a las personas que están como en otra dimensión. Eso sí, no sé qué tanto sea cierto, ¿verdad? Porque dice que es en otro rollo, en otra dimensión.
pero la tradición oral solo menciona al blanco y al negro. Y se ha mencionado ese, ¿va? Pero solo para las personas que están en otra dimensión, pero no sé cómo se les puede aparecer o cómo les puede hacer daño o si les va a ayudar. Pero sí, eso sí está también registrado dentro de la tradición oral. De todas las tradiciones orales, ¿cuál cree que es la que desconocemos? Dejemos a un lado la Llorona, el Duende o el Cipitío, la Tatuana, la Ciguanaba, el Cadejo, la Carreta. Mm, ¿Qué leyenda desconocemos nosotros o que no es tan difundida? La que tal vez no mucho difunden son los characoteles. No sé si han oído hablar de ellos. Yo los he oído mencionar. ¿Sí? Los characoteles, que esos es, digamos, una persona que se convierte en animal. Como Nahual. Sí, como Nahual, pero es el characotel, es, digamos, una persona que se defiende por medio que hace mal y que ya cuando está perdida se defiende como un coche, como un diferente animal. Entonces se dio mucho en Cobán. Hay mucha leyenda, mucha tradición oral en Cobán. Mi papá escribió mucho de los characoteles. Inclusive hay uno de una señora que se volvía coche y que era ladrona y que la agarraron y que cuando fue a su casa iba toda somatada, iba desnuda y, y, y la señora estaba porque la habían golpeado, porque era un coche, se había vuelto un coche. Y eso está en una de las leyendas de mi papá, la characoteles de Cobán. En Cobán se habla mucho de eso. Entonces, eso es algo que está tal vez no mucho se ha difundido, pero sí se comentaba. Los characoteles de Cobán había otro, de Huehuetenango también. Ahí también hay de lo que Una amiga mía, una amiga mía me contaba que su vecina que tenía el pelo bastante largo, tuvo necesidad de cortárselo porque el duende ya le había hecho una trenza. Eso sucedió allá por Gerona, abajo, digamos, ahí. Al llegar al límite de Gerona se baja y hay un montón de casas hasta ahí abajo. Pues por ahí dice que vivía esta muchacha y tenía el pelo bastante largo, pero casi que de emergencia se lo tuvieron que ir a cortar porque apareció con una trenza como que enredada en la cabecera de su cama, algo así, como antes las camas eran así de tubos y de aquellas de bronce que tenían un montón de tubos, ¿verdad? Pues es otra de las cosas que no hemos platicado todavía del famosísimo sombrerón. Mm. Y hablando de sombrerón, José Maro Tay pregunta, ¿el duende es lo mismo que el sombrerón? Entonces ahí sería el duende, sombrerón y cipitío, ¿es lo mismo o son diferentes igual que el cadejo? tienen el mismo nombre, tienen los mismos rasgos y todo lo que han hecho es lo mismo. Sí, lo único que cambia es el nombre, porque, porque sí, en otros países le dicen el Tipitío. cepillo, el sombrerón, pero es el mismo hombre pequeño con el sombrero. Y en alguna ocasión se ha documentado o alguien ha contado que le ha visto la cara o nadie se la ha visto. Hay, hay un libro que es de don José María Cosío. Ese libro es sobre un tratado técnico histórico de la historia taurina a nivel mundial. Él ahí cuenta que en uno de los pueblos de España, en Badajoz, ahí, ahí fue donde nace la historia del sombrerón. Pero ellos le decían el enano del Tapanco. Mm. Y por las características que tiene, es el sombrerón, porque era un hombre pequeño que era hacendado y a ellos le miraron la cara porque era
Él no usaba sombrero en esa época, pero él mató a una de las, él estaba enamorado de una dueña de una hacienda ahí en Badajoz, que no le hizo caso. Entonces él le dijo de que la persona que a ella la fueran a enamorar, él lo iba a matar. Pero la mujer no le hizo caso. Y su novio era uno de los que manejaba el ganado ahí en Badajoz. Era un ganado bravo, pero ahí hace un sol así de fuerte y usan un sombrero muy alto, muy grande, ¿no? Y cuando él llega a verla, este enanito lo mata y agarra el sombrero y como un trofeo se lo pone y llega con ella y le dice, mira, maté a tu pretendiente. Y la mujer más bien lo le dice a las autoridades que lo busquen y él se va a esconder. Y entonces, eso cuenta don José María Cosío dentro de su libro, porque él habla sobre las historias, leyendas de España. Y dice que el enanito se fue con el sombrero y él estaba muy enamorado de ella y se fue a esconder a un campanario. Y en la noche se ponía a cantar, pero él estaba enamorado de la señora esta. Y, y la policía lo estaba buscando y todo. Llegaba él a cantarle ella tenía una gran hacienda. Y lo encontraron muerto en el campanario, porque de depresión, no sé. Y de ahí surgió la leyenda del enano del Tapanco, así como dice él, que actualmente en otros países es el sombrerón. Entonces, ellos sí le miraron la cara, va, y todo, y dice que eso es en Badajoz, ahí en España, y que de ahí surge la historia del sombrerón. Entonces, de ahí ya se vino para acá, va, y se vino, la historia se fue regando y se hizo así que en toda América. Pero él dice que eso fue la realidad del sombrerón, que era una persona bajita y que se enamoró de una señora que era una hacienda. Él también tenía su hacienda, pero él se enamoró de otro señor y lo mató. Entonces ahí vino toda su desgracia, porque él tenía su papá y su mamá, pero era una persona bajita. Es, así cuenta él, don José María Cosío. Es un libro ese libro lo hicieron en 1940 y ahí habla todo un técnico tratado histórico de la tauromaquia y ahí cuenta eso. Mi papá tiene ese libro y yo una vez mirándolo le comenté a eso y me dijo, ah, qué interesante, me dijo, qué interesante, pero ellos le decían el enano del Tapán y ahí se volvió el sombrerón, pero es parte de la tradición oral, ¿no? Y es que muchas de esas tradiciones precisamente vinieron con los conquistadores aquí a todas las regiones de América. Entonces, a eso se debe que hay mucha similitud en cuanto a los personajes, en los que tal vez los nombres cambian, pero Llorona hay desde Guatemala hasta Perú, Sí, Colombia, Chile y todos estos lugares que fueron conquistados por los españoles. De ahí que se deriva el cambio de los nombres, tal vez breves diferencias en cuanto al comportamiento y a las actitudes de cada uno de estos personajes, pero que en esencia vienen siendo prácticamente los mismos. así es. Y que en algún momento también se mezclaron con algunas de las cuestiones de las creencias de los indígenas americanos, pues, ¿verdad? Que al mismo tiempo de asimilar todas estas nuevas culturas, le fueron dando también su propia interpretación, ¿verdad? Como Así por es. ejemplo, sucede con el fiambre, ¿verdad? De que es un alimento traído de España, pero que aquí se le dio esa variante, ¿verdad? Y que también tiene su leyenda, ¿verdad? De Don Miguel. Sí, tiene su historia que viene de generación en generación y que se ha difundido.
Hablando de generación en generación, que no sé si dentro de sus familias les ha pasado algo paranormal, pero sí a nivel personal. Ah, Marco, le voy a dejar a pensar a don Miguel ahí que escoja entre todas. así Marco, va. ¿te ha pasado algo a nivel personal que, como dice la charla, susurros del más allá? ¿Has escuchado voces, visto algún fantasma, alguna sombra, algo que haya pasado por tu casa también? Sí. Bueno, en lo personal, no recuerdo yo que me haya sucedido nada, ¿verdad? Tal vez, sí, aquí en mi casa, sí se oyen, yo no sé, pero hemos tratado de investigar a qué se debe, pero en una casa que tiene mi esposa allá en Zaragoza, ¿verdad? Durante la noche se oyen niños que están jugando canicas, ¿verdad? Se oyen niños que corren, que juegan tenta, ¿verdad? Y hasta aquí no se ha logrado averiguar a qué se debe ese fenómeno, pues, ¿verdad? Pero sí se han escuchado niños que corren y que es una casa que ya tiene terraza, pues, ¿verdad? Pero en la terraza como es grande, se oye que andan jugando, que juegan canicas principalmente, ¿verdad? O que están, pero se oyen los pasos y se oyen los ruidos de las canicas que rebotan, pero es, digamos, tal vez es la única experiencia a la que hemos llegado. Gracias, Marco. Don Miguel, a ver, escoja entre tantas. Un montón. A Sí, ver, mi papá siempre nos contaba de que cuando acaba de nacer mi hermano, tenía como unos, tal vez un año, y él se levantó en la noche y oía cabal un 5 que iba y venía el 5, y mi papá dijo, pero aquel todavía no está para que se levante, y se levantó y nada, eso fue tal vez a las 10 11 de la noche. Al otro día vinieron a decir que había muerto la madrina de mi hermano, que ella vivía por aquí, era muy cercana a la familia. Y cabal dijo mi abuela, es que doña Paquita se vino a despedir. Esa es una de las que mi papá contaba, que decía, eso, yo me acuerdo bien cuando se murió doña Paquita y que ella se vino a despedir. Otra, de que, digamos, de la casa donde nosotros vivimos, era por parte de mi abuelo. Y mi abuelo, aquí era una casa grande, era toda la esquina. Y me contaba mi abuela de que el hermano más grande, no era el más grande, era uno de los grandes. Él estuvo en la escuela politécnica y cuando estaba aquí, él murió. Y me dice, tal vez a él no le hicieron ni misa, no le hicieron nada. Y él aquí dormía y todo. Entonces, a veces se oían voces, se oían risas, se oían cosas. Y mi abuela me decía, él se llamaba Francisco y nosotros le pusimos Panchón. Entonces, es Panchón. Todavía estaba mi papá, estaba mi hermano y se oían cosas. Pasó el tiempo y ha venido gente, ya cuates. Inclusive aquí está un amigo que estuvo conmigo esa vez y estábamos hablando de todo lo que nos había pasado. Y me dice, oh, sí, ¿y cuánto tiene Pavel de haber muerto? Mi hermano tenía como 15 10 14 años tal vez, ahorita ya tiene 20. Y, sí, y doña Amalia, mi abuela, ya tiene no sé cuándo. Y empezamos a recordarlos a él. Total de que una silla se nos movió, pero como si le hubieran hecho así, ¿va? La hicieron así. Y de ahí yo le digo a aquel, venía a ver, le dije, y habían unas tazas, pero las tazas estaban en un mueble, aquellos que tienen las cosas así, y una sola se hacía así. Y le digo, mira, no, no hay ni aire, no hay nada, las demás estaban bien, y una se hacía así, ¿no? Y que a nosotros, cosas raras que uno dice, puches, ¿qué onda? ¿Va? Porque estábamos hablando de gente que ya murió. Y otra vez con mi papá estábamos aquí en el comedor y
y nos tiraron unos platos plásticos que estaban ahí, nos los tiraron como que si eran fríos, así, y aquí nos pasaron. Y mi papá solo me dijo, es que lo que pasa es que yo tanta cosa que hablo, me dice, y solo se rió, pero mira, como que se me hubieran tirado de allá para acá. Y solo estábamos los dos. Y yo me quedé así, pero mi papá me dijo, es tanta cosa que yo hablo a veces, me dice. Pero le dio risa. Pero sí, yo me asusté porque dije, pues, ¿quién se iría igual de beber? Y, porque los platos estaban aquí, eran de una perrita que teníamos y que a veces le damos en platos desechables y ahí le damos su comida a la petunia. Pero se juntaron y como que se nos hubieran tirado, así nos tiraron a la cara. Y yo me asusté porque, ¿quién será? Dije yo, y mi papá se hace tanta cosa que escribo y tanta cosa que hablo, me dice. Y se fue a dormir, pero sí, sí nos pasaron varias cosas, ¿va? Eh, que solo los que están presentes o alguien que te puede decir si es cierto, ¿va? Porque sí fueron cosas que uno dice, "Oye, qué raro, ¿va?". O oías voces, a veces yo entraba, y sí, oía voces que estaban hablando. Una vez estaba mi primo arriba en el segundo nivel y había una marimbita, va, era una marimbita como de juguete, y va a tronarla. Y nosotros le dijimos a aquel voz y vos estabas tronando. No, me dijo, yo no era. Y yo pensé que eran ustedes. No, le digo, aquí tampoco. No, yo, allá arriba no, me dijo, yo no. Y mi papá me dijo, ¿quién sería? ¿Sabe? O a veces oía que estaban lavando aquí en el patio. Pero fueron cosas que nosotros a veces se lo adjudicábamos a alguien, ¿va? Porque una señora que nos venía a lavar acaba de morir, doña Cristi. Doña Cristi acaba de morir. Esa es doña Cristi, ¿va? Porque mi papá oyó y cuando dijo, "Pucha", hasta le dijo a mi abuela, doña Amalia, vaya a dormirse, le dijo, vaya a dormirse, mira la hora que es. Pero mi papá cuando levantó había una cortina, no miró a ninguno, dijo, qué raro. Y al otro día le dijo a mi abuela, doña Amalia, y usted estaba lavando a las 10 de la noche. No, hombre, no haga eso. Yo no, le dijo, yo no era, yo estaba bien dormido. Y se quedó así, pero entonces yo por fregar le dije, esa es doña Cristi, le digo, ya acaba de morir, una señora que nos venía a lavar y a planchar. Entonces así, varias cosas, ¿va? Que nosotros a veces no le pueden adjudicar a alguien y no se sabe si fue esa persona, ¿va? Pero si nosotros, yo decía, yo estoy seguro que fue doña Cristi, ¿va? Porque era como quería a mi abuela y como quería a mi mamá. Y tal vez se vino a despedir, ¿va? No sé, pero sí nos pasaron algunas cosas, ¿va? Que mi papá las comentó en su momento, tal vez en la radio, o escribió algo de eso de otra forma, pero que tenían una base real, ¿va? Una base que había tenido una historia. Y, y así, aquí nosotros, el apanchón eran varios aspectos que no tenían una explicación lógica, porque otra vez también venía una señora, la Alice, ¿verdad? Era amiga de mi abuela. Ella venía todos los días después de trabajar, venía a ver a mi abuela y tomaba café y todo. Y ella se enfermó, se puso mala, ya no la vimos. Se la llevaron unos familiares a la zona 11 y murió. Y, y justamente murió un 1 de noviembre, la Alice. Pasaron los meses y una vez mi papá estaba en el baño y me dijo, estaba como que se haciendo con una taza, endulzando café. Yo le dije, no, le dije, yo no. Y hasta se enojó esa vez porque le dije, entonces era la Ali, le dije, "no, que se". Y me dijo, no, hombre, yo no estoy jugando, me dijo, yo no estoy jugando, y se enojó. No, le dijo, yo no era, le dije, no era su abuela, no, le digo. Y se entró, pero sí, él oyó y dice que oía como que se estaban moviendo el café, pero sí, fueron cosas que inexplicables, ¿va? Nosotros, yo decía, se vino a despedir, se vino
o fue esa persona, ¿verdad? Pero uno no sabe. Así que son cosas que pasaron, que aquí está mi cuate que con el que vivimos esa experiencia. Es rara porque fue rara, que te muevan una, sí, así, en una conversación, no es lógico, como que si la movieran así, ¿va? Sí, tronaron. Es como cuando se salen las fotos de los cuadros y cuando uno va a ver el cuadro, todo está intacto, pues saber ni por dónde se salió la foto, ¿verdad? Sí, igual, Y igual. ya hemos hablado de muchos temas, pero dentro de las tradiciones de estas fechas no hemos hablado de los barriletes, Ah, ¿verdad? Su significado y si hay alguna experiencia extraña que usted haya conocido o que su papá le haya contado. Y el una, simbolismo que trae todo esto. sí, hay una muy bonita que yo leí en los semanarios que él escribía, que era de una familia allá de, ¿cómo se llama ahí donde hacen los barriletes? En Zumpango fue la familia, que y la familia hacía los barriletes y ellos hicieron todo el, hicieron un barrilete donde iban a hacer la simbología del barrilete, era darle gracias a Dios porque habían tenido a su abuela y su abuela había fallecido, porque ese es el enlace de los barriletes, es tener una comunicación con los muertos. Y si es de la familia, es mucho mejor porque ellos lo dedican a ellos. Y dicen que de esta familia tenía a un hijo que estaba malo y el hijo hizo todo el trabajo y todo y le dijo a su abuela cuando estaban subiendo el barrilete, dijo yo quisiera, porque él ya había empezado mal una enfermedad, dijo yo no quisiera sufrir, sino que quisiera que me llevara, le dijo. Y estaban subiendo el barrilete. Y la familia le dijo, no, hombre, no pidas eso, no, te vas a curar, pedile a la abuela que te cure, le dijo. No, no pidas que te lleve. Y subieron el barrilete. Y a los 2 días falleció. Entonces la familia decía, la abuela le cumplió el deseo, a que no sufriera, porque él ya empezaba con un cáncer terminal y ya empezaba, le tenían que hacer unas quimioterapias y todo. Entonces, esa es una de las historias que mi papá comentó dentro del semanario La calle donde tú vives. ¿Y Era alguna historia corta de las ánimas del purgatorio? también más, sí, sí, aquí en la recolección hay unas, hay una capilla que es de las De ánimas las del ánimas. sí, ahí mucha gente llega a despedirse, sí, mucha gente que está en una enfermedad terminal llega a despedirse y que llega a darle gracias a Dios y que y si se tiene que ir, le agradece a Dios por el tiempo y se han dado muchas leyendas en torno a eso. Y ahí están, todavía está el Cristo. Ahora creo que solo hay una, ¿no? Sí, yo no sé si se la robaron o las quitaron o se quebraron, pero eran varias ánimas. Se las robaron, no, las quitaron. Yo sé que se robaron una. Sí, se robaron algunas, ¿no? Sí. Entonces, ahí se comentaba mucha, mi abuela me contaba mucho de las leyendas de las ánimas, porque me decía, ahí, ahí se fueron a despedir varios y se murieron, y que ahí se han contado un montón de leyendas. Inclusive había un sacristán que se mató en el campanario para el 17, después del 17 que iban a hacer pusieron otro campanario y todo, y ahí se mató uno de los sacristanes. Y dice que él le fue a pedir a las ánimas y, y al poco tiempo ahí tuvo pero la muerte de él fue trágica, porque él había sufrido de pequeño y todo. Y eso es una de las historias que mi abuela me contaba, que porque él vivió por aquí, el sacristán. Dentro de las leyendas de las ánimas del purgatorio, ¿va?
que se han dado. Pues bueno, pues realmente Guatemala es un país riquísimo también en leyenda y tradición, ¿verdad? Guatemala ha tenido esa particularidad siempre, creo que a raíz de ese mismo sincretismo religioso que se dio desde que se hizo esa mezcla, pues, de culturas, ¿verdad? Aquí en Guatemala, especialmente las diferentes eh, grupos eh, indígenas originarios que encontraron los españoles cuando vinieron y cada uno se fue adaptando, como decíamos hace un momento, sus leyendas, sus tradiciones y sus costumbres Mm, a lo que traían los españoles, principalmente con el fin de no perder esa esencia originaria, ¿verdad? Y de ahí que muchas de las costumbres que se practican, especialmente en el ámbito religioso, también en algún momento tienen mezcla de las costumbres que tuvieron los indígenas precolombinos. ¿Verdad? Y sin duda alguna van a quedar muchas cosas por ahí en el tintero porque el tiempo es realmente escaso para cuando tenemos temas tan importantes como este, ¿verdad? Ya se nos fueron prácticamente 2 horas y eso pues nos va indicando ya de que el tema no está agotado, pero el tiempo lamentablemente sí. ¿Verdad? Y nosotros queremos dejar patente nuestro agradecimiento, don Miguel, con un reconocimiento, un diploma que le haremos llegar por esta vía, que dice charlas multidisciplinarias, otorga el presente diploma a Miguel Gaitán Medrán, en reconocimiento por su aporte significativo al facilitar la charla Susurros de la Oscuridad, Sombras del Más Allá. Guatemala, octubre de 2024, y aparecen los nombres de Marco Tulio Monzón, un servidor, y de Violeta Redondo, gestora cultural, la creadora de este proyecto, ¿verdad? Y estamos altamente agradecidos con usted por la oportunidad que nos dio de compartir con toda nuestra audiencia este tema tan apasionante, ¿verdad? Sobre todo, no solo por los conocimientos que usted tiene, ha adquirido y que además también ha heredado de su señor padre, ¿verdad? Sino que porque nos hace recordar también épocas, ¿verdad? En las que tal vez actualmente ya no lo es tanto por el mismo desarrollo que ha habido principalmente en el área de la tecnología, pero que fue una época en que las leyendas, las tradiciones se mezclaban con el vivir cotidiano y en el que mucha gente pues experimentaba situaciones paranormales que las atribuía a los espantos, a los fantasmas, a las cosas del más allá, ¿verdad? Y que eso pues nos hace recordar una época en que quizá ya no la volvamos a vivir. Violeta. así es, Marco. Esta noche recordamos y revivimos muchas historias, muchas leyendas con las cuales yo crecí también, porque mi mamá es, tiene todos los libros de su papá, de don Héctor Gaitán, y crecí con las revistas también de 5 centavos de la calle donde tú vives. Y yo tengo así una colección de la calle donde tú vives, y de verdad quiero agradecerle profundamente a don Miguel por haber aceptado esta invitación, por abrirnos el espacio de su casa, al contarnos historias muy personales y familiares. Y a todas las personas que nos sintonizaron, les doy las infinitas gracias por su audiencia de cada 15 días. Y Marco, es- te cuento que para la próxima charla tenemos un tema sumamente interesante con un invitado de lujo como todos los que hemos tenido. Y de verdad, yo creo que quedaron muchos temas en el tintero y no dudamos que vamos a tener una segunda parte con don Miguel, y espero nos acepte nuevamente la invitación. No sé si tienes... Y quiero comentarles que quedaron pendientes mis historias.
pero eso será para una segunda parte de este programa que tengo varias, no solo personales, sino que de aquí de la parroquia, de la iglesia también, y que está para escribirlos en una próxima edición. Así que sin más, de verdad, muchas gracias a todas las personas. Don Miguel, muchas gracias. Marco, muchas gracias y nos despedimos hasta una próxima edición de las charlas. Y nos vemos Pues hasta una estaremos próxima. esperando contar con la audiencia de todos ustedes. Sí, esperamos contar con la audiencia de todos ustedes dentro de 15 días, el próximo miércoles, en el que tendremos otro apasionante tema, muy interesante, por cierto, ¿verdad? Ya tenemos por ahí preparada la sorpresa que les vamos a dar la próxima semana a toda nuestra audiencia para que nos acompañen. Don Miguel, estamos altamente agradecidos por el favor de su compañía y de su charla de este día. Quiero decirle, yo conocí personalmente a su papá, platicamos varias veces. Lo conocí desde que yo era pequeño, cuando estaba allá en su programa en La Voz de las Américas, como le decía al principio del programa, ¿verdad? Recuerdo su paso por Radio Ciros, por otros medios de comunicación. Tengo también por ahí una buena cantidad de revistas de las de 5 centavos que dice Violeta, ¿verdad? Y un par de discos y créanme que realmente es emocionante recordar personajes como Don Miguel que difícilmente se repiten, ¿verdad? Así es que muchas Mm, gracias a usted, muchas gracias Violeta por la oportunidad de participar en este proyecto y muchas gracias a nuestro público que ya estaremos en 15 días nuevamente con ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches.